Hablemos ahora un poquito de René Descartes. Este filósofo es considerado como el padre de la filosofía moderna y de los principios filosóficos. Es un filósofo racionalista que defiende la existencia de ideas innatas, la autonomía de la razón, a la que consideraba él dotada de una luz natural. Apuesta que el método científico es el único camino para llegar a la verdad. Así, este filósofo parte de la duda para llegar a la verdad. La duda, entonces, es para él el punto de llegada y el punto de partida. El método para adquirir conocimiento de René Descartes siempre se va a basar en la duda metódica de Descartes. Descartes parte de la duda como método para llegar a la verdad única y real. Dice, ya que este es el único camino para dejar atrás los prejuicios que acompañan al ser humano y que dificultan el acceso al conocimiento. ¿Por qué los prejuicios pueden perjudicar el acceso al conocimiento? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué los prejuicios dificultan el acceso al conocimiento? ¿Cómo? ¿Cómo cuáles o por qué? ¿Por qué los prejuicios nos dificultan el acceso al conocimiento? ¿Los escucho? Porque, por ejemplo, cuando nosotros somos prejuiciosos, ¿qué tipo de pensamientos adoptamos? Díganme cada quien un pensamiento prejuicioso. Otro, negatividad. Negatividad, exacto. Otro, exacto. ¿Qué más? Ajá, exacto. Bueno, pues todos esos prejuicios que nos acompañan como seres humanos son los que, por eso dice, nos dificultan el acceso al conocimiento. Que estemos de pesimistas, ay, ¿para qué yo quiero saber eso? Ay, pues si eso supongo que es así, ya para qué lo investigo, ay, lo hago mañana, no me interesa, a mí no me sirve de nada saber eso. Eso es lo que él dice, dificultan el acceso al ser humano. Entonces, para llegar al conocimiento, ya lo he dicho, es necesario mantenerse escéptico, siempre escéptico, no creer nada más en el que el porqué de las cosas pasó porque tenía que pasar. No, todo tiene una explicación. Todo absolutamente tiene una explicación. Nada es porque sí aquí en esta vida, ni nuestras acciones. Bueno, continuamos.
Él afirma que que algo es verdadero cuando lo tenemos claro en la mente, tanto que no quede ninguna duda sobre su evidencia. ¿Ustedes de qué tienen, de qué sería lo único que no podrían dudar en esta vida? De uno mismo, ser más específico. ¿De qué no dudas? ¿De que tú existes? ¿O no dudas de tus capacidades? ¿O cómo? ¿Cómo? De, de uno mismo, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que no dudas de ti, por ejemplo? Pero alrededor de eso surgen más dudas. Bueno, seguimos comentando. La duda para Descartes es universal, es metódica, es teorética. Dice que existe duda de todo lo que hay en el mundo exterior, de todo, de los sentidos también, de las matemáticas. En un primer momento, Descartes llegó a la conclusión de que solo Dios estaba libre de toda sospecha, eliminando una hipótesis, digamos que de genio maligno, y haciendo de la perfección de Dios el criterio de la garantía de la verdad. En un primer momento, Descartes llegó a esa conclusión, de que solo Dios estaba libre de toda sospecha. Después cambia. Vamos a ver por qué después cambia. Descartes, a través de su método, llega a la primera verdad evidente y dijo que de lo único que no se podía dudar es de que estaba dudando, porque aún así, si estuviera dudando, estaría dudando. No se puede dudar de la duda. Aún así, si yo dudara, estaría dudando. Se puede entonces dudar de todo, de absolutamente todo, menos de que estamos dudando. ¿Eso qué nos hace a nosotros seres pensantes? Dudamos de absolutamente todo, menos de la duda. Desde el momento en el que nosotros ya tenemos duda y ya dudamos, somos seres pensantes. Hay una premisa que es cogito ergo sum, es la primera verdad evidente. Primero pienso, luego existo. No sé si ya la habían escuchado. Entonces, al decir nosotros que de lo único que no podemos dudar nos convierte en sujetos pensantes, es decir, del cogito. Cogito, griego, digamos, significa pensante, ser pensante. Es posible que no exista una extensión, aquí viene lo que les comentaba, lo que dice Descartes ya después acerca de Dios. Dice, es posible que no exista una extensión o un ser divino en el cielo, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que existe una sustancia pensante. Desde el momento en el que nosotros somos críticos, buscamos respuestas, generamos preguntas, ¿qué estamos haciendo? Razonando. Estamos ya pensando, estamos echando a andar esa maquinita llamado intelecto activo. Eso nos convierte, por eso les decía,
con el otro filósofo. ¿Por qué la capacidad de raciocinio nos hace inmortales? Bueno, para Descartes también nos dice, desde el momento en el que yo genero o tengo dudas, me estoy convirtiendo en un sujeto pensante. ¿Eso que me lleva a existir? De ahí su premisa, primero pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Lo voy a escribir aquí en el chat para que lo escriban si gusta. Cogito ergo sum. Cogito es el sujeto pensante o pensante. Primero pienso, luego existo. Es la primera verdad evidente a la que llegó Descartes. Dice, puedo dudar de todo, de absolutamente todo, incluso de Dios, porque dice, puedo dudar incluso de que exista un ser divino en el cielo, una extensión divina en el cielo, en el universo. Puedo dudar de absolutamente todo, de todo. Además de que nuestros sentidos nos engañan. ¿Por qué nuestros sentidos nos engañan? Si nosotros metemos un plumón en un vaso de agua, se va a ver más dilatado. El plumón o un lápiz, un objeto, el que sea, en agua, se va a ver más dilatado, más ancho, como que se hinchara con el agua. Pero eso no pasa. Entonces nuestros sentidos nos engañan. Entonces podemos dudar de absolutamente todo, de todas las cosas que existen en el mundo, de todas las cosas que existen en el universo, el por qué se creó así, el por qué se llama así, por qué tiene estas características, por qué no tuvo estas, quién les puso el nombre, quién llamó a las cosas por su nombre, por qué se llaman así y no de otra manera. De absolutamente todo se duda. De lo único que no se puede dudar es de que se está dudando. Esa conclusión nos hace seres pensantes y con eso nos hace existir. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok, entonces vamos a pasar con las funciones de la filosofía. Les voy a compartir una imagen. Ajá. A ver, permítanme tantito, si alcanzan a ver la imagen. Te espero para comer. ¿Por qué vienes a dar tu clase en igual a las 11? Bueno,
son funciones o ramas de la filosofía, son varias. De hecho, aquí no se comprenden todas. Como vayamos avanzando, pues las vamos a ir pues abarcando hasta las que nos alcanza la clase. Me parece que de clase ya nada más es esta y la próxima. Ya en 15 días me parece que es su examen. Vamos a empezar con la epistemología. Investiga y epistemología investiga los tipos de conocimientos que tenemos, las condiciones de adquisición y crecimiento del conocimiento. ¿Pueden anotar ese concepto, por favor? El término epistemología deriva también del griego episteme, que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se va a ocupar de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, los límites, métodos y validez del mismo. Entonces, esta se va a encargar de todos los tipos que tenemos para adquirir conocimientos. La adquisición de conocimientos se puede adquirir a través de vivencias, que es la experiencia, por el mundo, el día a día, en lo cotidiano. Este tipo de adquisición de conocimiento se puede decir constante porque día a día estamos experimentando, estamos aprendiendo. Se puede adquirir conocimiento a través de un método científico, a través de la investigación, de la experimentación también. Se puede adquirir conocimiento de manera académica a través de preguntas, como ya lo vimos. Entonces, esta rama de eso se va a ocupar, de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento cotidiano, se puede tomar en cuenta factores históricos, sociales, psicológicos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de determinar si el conocimiento es veraz, es verdadero. No podemos decir, por ejemplo, que la Revolución Mexicana fue en 1810. No, en 1810 fue otra cosa. Entonces, siempre el conocimiento cómo se va adquiriendo a través del tiempo, tomando en cuenta factores históricos, sociales, psicológicos, eso hablando del conocimiento que adquirimos día a día a través de la experiencia. Entonces, esta rama es una disciplina
que acostumbra siempre a aplicar en las ciencias a fin de establecer la certeza del conocimiento. Entonces se puede considerar a la epistemología como parte de la filosofía de la ciencia. ¿Por qué la filosofía de la ciencia? Porque es la manera en cómo obtener conocimiento. Se va a encargar de estudiar todos y cada uno de los métodos para adquirir conocimiento verdadero. ¿Ok? Eh, ¿Qué más acerca de esta rama? Dependiendo la materia también, por ejemplo, podemos tener epistemología, en este caso que es filosófica, podemos tener epistemología jurídica, que es la encargada de estudiar, en su caso, los procedimientos intelectuales de que se valen los juristas. Podemos tener epistemología política, epistemología genética, que es el conocimiento de fenómenos relacionados al organismo humano y a su entorno. La epistemología en sí es la forma de obtener conocimiento. Ya la rama en la que se aplique es lo único que le va a dar como que el enfoque. Si es jurista, bueno, de cómo los juristas obtienen el conocimiento. De si es genética, bueno, es de cómo se obtiene información acerca del organismo humano y de su entorno. Si es política, también de cómo los políticos adquieren sus conocimientos políticos también. En sí, repito, la epistemología va a investigar los tipos de conocimiento que tenemos, las condiciones de adquisición y crecimiento. Siguiente, ontología, estudio del ser. Ontología. Esta es otra rama de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de existencia de las cosas. Repito, se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de existencia de las cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo esencial de un triángulo para que exista? ¿Qué sería lo esencial de un triángulo para que exista? ¿Cuáles son las características de un triángulo? Que esté formado por tres ángulos, tres lados. Sin eso no hay triángulo. De eso se encarga la ontología, del estudio del ser, de los modos esenciales de existencia de todas y cada una de las cosas. Y así los objetos, o mejor dicho, la ontología se encarga del estudio del ser de todas las cosas. Es decir, las va a estudiar tal cual son, así como sus relaciones entre otros entes, con otros objetos. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre lo universal y lo particular? Ejemplo,
puedo decir que las manzanas son rojas o verdes. Eso es en lo universal. En lo particular, mi manzana va a ser del color de la que yo tenga. Puedo tener roja o puedo tener verde. Por ejemplo, la ontología, vamos a referirnos, repito, para que se entienda un poquito mejor, va a estudiar la naturaleza del ser, la existencia, la realidad de las cosas. Va a englobar cuestiones incluso abstractas, como la existencia o no de determinadas entidades, lo que existe, lo que no existe, el significado del ser como tal. Déjenme ver si les puedo poner otro ejemplo. Eh, pues sí, en esencia voy a tratar de resumir para que me puedan entender. La ontología se va a preguntar por el sentido del ser, las formas de clasificarlo, los distintos problemas, la universalidad o la necesidad. Ontología tiene su significado, digamos, también es de origen griego, y significa estudio del ente o estudio de lo que existe. En general, se va a ocupar de estudiar todo lo que existe. Todo lo que existe, características determinadas, por qué existe los humanos, por qué existen quizás los humanos, cómo es que son los humanos, cómo se relacionan los humanos con el universo, con el mundo, por qué existen las cosas, por qué existen los animales, por qué existen las plantas, cómo es que existen, e incluso hablando de las plantas, por qué sus hojas son verdes, y llega a la conclusión de que, no sé, es un pigmento, clorofila tal vez. Entonces, siempre se va a encargar, esta rama en específico de la filosofía, se va a encargar siempre del estudio del ser, de cualquier ente, no nada más el ser humano, de cualquier ente. De eso se encarga la ontología. Entonces, ¿por qué del estudio del ser? Porque se busca dar respuesta a todas las preguntas o inquietudes que tenemos sobre el mundo natural. Por eso es esta rama. Estudia la razón de ser o estudia el ser en sí mismo, todos los seres existentes, como inquietud de buscar una respuesta de todo lo que existe en el mundo natural. Ética y política. Se ocupa de las acciones que realizamos en uso de nuestra libertad y los criterios sobre tales acciones, ética y política. Esta rama se enfoca, por una parte, la ética. Vamos primero a verlas por separado, ética, y ya después vamos a juntar estas
para darle la definición como tal a ética y política. Por una parte, ¿qué es la ética? Es la, ¿cómo podemos definir a la ética? Es la doctrina sobre la moral, la moralidad o el sistema de normas y reglas de conducta de los hombres en su relación con la sociedad y entre sí. Repito, es el sistema de normas y reglas de conducta de los hombres en relación con la sociedad y entre sí. Tenemos código de ética, los doctores tienen código de ética, los abogados tienen su código de ética, en cualquier institución pública tienen su código de ética, porque repito, es el conjunto de normas morales que van a regir o deben regir la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Los deportistas tienen código de ética en cualquier lado. ¿Por qué? Porque es en cualquier ámbito. En cualquier ámbito de nuestra vida tenemos un conjunto de normas morales que se supone tenemos que seguir. Entonces la ética va a estudiar la moral, determinando qué es lo bueno y cómo se debe actuar. No sabemos qué es lo bueno. Cuando nos dicen, no hagas eso porque es malo, ¿cómo sabemos qué es lo que es malo? ¿Cómo sabemos qué es lo que es bueno? ¿Quién, quién impone lo que es bueno y lo que es malo? A ver, yo les pregunto, ¿quién nos ha impuesto lo bueno y lo malo? En el caso de las mujeres, si vestimos una falda muy corta, la mayoría de la sociedad sigue juzgando, a pesar de la época en la que ya vivimos y de todas estas implementaciones legales y jurídicas de que la libertad, libertad de género, libertad de gusto, libertad de religiones, aún somos juzgados. Entonces, aquí va a entrar esta parte de la moral, de lo inmoral y de lo amoral. ¿Qué es lo inmoral? ¿Qué es lo inmoral? Ujú, exactamente lo que va en contra de las reglas morales. Generalmente, ¿quién nos ha impuesto esas reglas morales? Vamos a definir. A ver, la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. En teoría, digamos, es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Por otra parte, entonces, ¿qué es la moral? La moral, entonces, es el conjunto de normas, de conductas y convivencia íntimamente ligado a la ética. La moral es el conjunto de normas, la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, lo amoral, ¿qué es? ¿Qué es lo amoral? ¿Pueden apoyarme en sus dispositivos con esa información, por favor? A ver, busquemos definición de amoral.
¿Ya? Ujú. Así es. Entonces, un ser amoral es una persona carente de moral, carente de valores o carente del sentido de lo bueno y de lo malo. Digamos que son personas neutras en el sentido moral. No son ni morales, no son ni inmorales. Son neutros en el sentido moral, carecen de valores y carecen del sentido de lo bueno y lo malo. No son ni buenas ni malas, son personas que adoptan una posición neutra. No hacen conductas, digamos, contrarias a la moral y tampoco siguen ese conjunto de reglas morales impuestas por la sociedad. Generalmente todas las normas son las que impone la sociedad, ese conjunto de reglas que indican el comportamiento humano. No te vistas así, no consumas esto, peínate bien, no salgas así a la calle, eh, no debes andar tal vez de noche, más que eh, a lo mejor esa sería una cuestión también de seguridad, ¿no? Pero también, si nos ven a las muchachillas solas, pues ya somos de lo peor. Si la sociedad nos ve con una falda corta, ya somos de lo peor. Si nos ven sentadas en una banqueta, en una acera, ya estamos haciendo cosas o acciones quizá perniciosas. Entonces, eh, eso por cuanto hace a la ética. Por cuanto hace a la política, se va a cortar ya otra vez la sesión, chicos. Entonces, si se corta, seguimos el tema en la próxima clase. Ya no tiene caso que volvamos a ingresar a las 11. A las 11 ustedes tienen pues ya la segunda clase. En cuanto a la política, no se refiere exactamente a cómo hacer política, sino se refiere al estudio de aspectos como la autoridad, el gobierno, las leyes, la libertad de los individuos. Entonces, se van a ir con algo. ¿Qué es la filosofía política? Eso lo van a checar ustedes en un ratito que puedan.